Bueno, muy buenas tardes a todas las personas conectadas de forma virtual. Hoy, jueves 2 de julio del 2020, damos inicio a la conferencia virtual de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma. Se dará comienzo con la conferencia titulada El deporte como herramienta de autogestión emocional en los adolescentes, a cargo del licenciado Rodrigo Velarde Arana, psicólogo del Colegio Santa Rita de Casia y de la selección de fútbol. Le doy paso al expositor para comenzar con la conferencia. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes para todos. Quisiera saber si se me escucha correctamente. Bueno, eh, darles un poco la bienvenida a esta ponencia titulada El deporte como herramienta de autogestión emocional en los adolescentes. Definitivamente es un tema que hace poco se ha venido ahondando, dado que hay un crecimiento bastante pronunciado de psicólogos deportivos en el país y poco a poco se ha ido dando el lugar que requería el psicólogo deportivo en las disciplinas deportivas a nivel tanto individual como grupal en nuestro país y en el mundo también, ¿no? Hemos visto incrementos, dando como un ejemplo el último mundial, en el cual, Daniela, ¿no se está escuchando? ¿Me puedes comentar si se escucha bien? Licenciado Rodrigo Velarde, sí se lo escucha bien. Sí, ya, perfecto. Entonces, como bien les decía, hace poco en el mundial que hubo hace 2 años, hubo la presencia de 5 psicólogos deportivos entre las distintas selecciones, ¿no? Un número que, aunque sorprenda, es récord, ¿no? En lo que va de las competencias a nivel internacionales, al menos en el campo del fútbol. Y es acá que vamos a entrar un poco a ahondar en la importancia del deporte como una herramienta de gestión de las emociones en los adolescentes. Primero quería pasar con unas imágenes, ¿no? Tenemos en pantalla hace poco una gresca que hubo en el deporte del fútbol americano, ¿no? Del jugador apellidado Miles, que eh, le quitó el casco al contrincante y arremetió contra él, generándole lesiones a nivel craneal. Después de un desborde emocional por una jugada conflictiva y polémica. Tenemos también otra situación en la cual no solamente fue una situación de desborde emocional para el jugador, sino también para miles de peruanos. El penal fallado por nuestro seleccionado nacional Cristian Cueva, en el cual muchos coincidirán en que cuando se le enfocó previamente al lanzamiento del penal, se notaban indicadores faciales de nervios, ¿no? De angustia, de miedo, frente a la situación que iba a acontecer. Tenemos también en el deporte del básquetbol una imagen de Stephen Curry en el 2016 en la final número 6 contra los Cleveland Cavaliers, en la cual se vio expulsado después de una quinta falta y como consecuencia del desborde emocional se retiró el protector bucal y lo lanzó a las graderías impactando contra uno de los asistentes. Todas estas imágenes tienen como relación una situación muy simple. Hay un estímulo externo que impacta a nivel emocional en los jugadores y que tiene como consecuencia un desborde emocional y una conducta socialmente
inaceptable, ¿no? Como es la violencia, como es una situación, al menos en la primera y en la última, en la del penal fallado, una situación que generó impacto emocional a largo plazo en el jugador. Pero antes de adentrarnos en esta autogestión emocional que debe tener un deportista y que es importante también como herramienta para los adolescentes en su vida, hay que ahondar un poco en algunos conceptos básicos, ¿no? Tenemos como emociones, tenemos como concepto las emociones primarias y secundarias. Las emociones primarias y secundarias podríamos definirlas, ¿no? Al menos las emociones primarias son aquellas emociones que derivan del estímulo de manera directa. Son básicas, viscerales, simples, son reacciones hormonales, ¿no? Directas, que todavía no han sido influidas, por decirlo de una manera, por los preconceptos o los juicios personales. Pero ya las emociones secundarias son aquellas que involucran una idea, un juicio o una percepción y sobre los sentimientos que no nos agradan y que han sido generados por esta emoción primaria. Estas son complejas y de origen cognitivo, ¿no? A ver, ok. Estas son complejas, de origen cognitivo, y son acumulativas, son escaladas. Entonces, podríamos decir de que nosotros cuando percibimos un estilo agradable o desagradable, principalmente desagradable, tenemos una reacción de emoción primaria, como puede ser el miedo, la tristeza, la sorpresa, la ira, ¿no? Pero la situación va a complicarse cuando nosotros desarrollamos emociones secundarias sobre esas emociones primarias. Es ahí que nosotros podemos ver que una situación normalmente tolerable se volvería intolerable mientras más se van acumulando estas emociones secundarias. Siguiente concepto que debemos manejar es la regulación reflexiva de las emociones, que lo menciona Salovey en su modelo de competencias de la inteligencia emocional, y que es una competencia, una capacidad que sirve para promover el crecimiento personal, ¿no? Es la habilidad para estar abierto a sentimientos positivos y negativos. Este es el concepto básico que le da Salovey y Mayer a la regulación reflexiva de las emociones. Y es acá que vamos a ahondar un poco más. ¿Por qué? Porque la regulación reflexiva de las emociones se refiere simplemente a la apertura, ¿no? A la apertura hacia estos sentimientos. Mientras que entrar ya un poco más a la autorregulación y a la autogestión de las emociones va a significar hablar de también de validación emocional, ¿no? La validación emocional, que es un concepto que actualmente se maneja mucho a nivel humanista, a nivel cognitivo, a nivel de terapia racional emotiva, inclusive también, o de DBT, ¿no? Conocemos que la validación emocional es una práctica de aceptación de las emociones, una aceptación profunda de las emociones del otro y de uno mismo, sin juzgar, sin aconsejar, sin esa carga cognitiva, ¿no? Sin esa precognición que venía cargada, por ejemplo, en las emociones secundarias. Cuando nosotros validamos, dice Quintero, corroboramos la importancia de una emoción, vamos a darle un peso. Vamos a darle un peso a esa emoción, una importancia, y se toma como algo real. Toda esta situación de la validación emocional va a ser importante para comprender un poco la autogestión de las emociones. Y el siguiente cosa que me gustaría que manejemos es la teoría de juegos. La teoría de juegos es una teoría que compete más a la economía que a la psicología, pero que nosotros también la tomamos en consideración y muchas veces sin siquiera estar conscientes de ello. Es una rama de la economía que estudia las decisiones que se toman en un conflicto o en una situación presentada
teniendo en cuenta las decisiones que toma el resto de los agentes intervenientes. Se basa en 3 modelos: el dilema de Monty Hall, el dilema del prisionero y el dilema del halcón y la paloma. El dilema del halcón y la paloma, por ejemplo, lo hemos visto a comienzos de año en este conflicto que tuvo Estados Unidos con China, en el cual los dos tomaron la postura del halcón, ¿no? La postura agresiva, y muchas personas temían por una situación militar que se pudiera desarrollar. El dilema del prisionero, lo pueden revisar, es muy, muy interesante porque habla de que la decisión que toman 2 prisioneros que van a ser condenados va a depender de la respuesta que den, en base también a la respuesta que dé el otro. Si uno lo delata, el que delató queda queda libre, y el que fue delatado queda con 3 años de cárcel. Si ninguno delata a nadie, quedan con 2 años de cárcel. Y si es que los 2 se delatan, ambos tendrían 1 año de cárcel. Pero esta última no se les menciona. Y es ahí que se da el dilema del prisionero, pues tendemos socialmente muchas veces a, aunque no parezca, a salvaguardar este tipo de situaciones, pensando más en el bien del otro, en el bien compartido, y no tanto en el bien propio, ¿no? Pero vamos a enfocarnos ahora un poco más a la autogestión emocional. ¿Qué es la autogestión emocional y cómo se relaciona al deporte? La autogestión emocional es definida por Aparicio en el 2016 como la habilidad para percibir emociones, generarlas y entenderlas, con el fin de regularlas adecuadamente y promover el crecimiento intelectual y emocional, ¿no? Básicamente pasamos de lo que significaba la regulación reflexiva de las emociones, ¿no? Y ampliamos un poco el concepto. Lo define también como el conjunto de habilidades personales y sociales en las que las propias emociones tienen un papel fundamental. Pero no es solamente la presencia de las emociones, sino conocerlas y gestionarlas adecuadamente. No es solamente el saber que la emoción está ahí, sino el darle un nombre, darle un valor y darle uso. Recordemos que el proceso, el esquema conductual bajo el cual funcionamos los seres humanos es del estímulo, pensamiento, emociones y conducta, ¿no? El estímulo, organismo, respuesta, un poco desensamblado. El estímulo interactúa con el pensamiento instaurado, que se alimenta de emociones y genera una conducta. Entonces, en la autogestión emocional, nosotros apuntamos a que la persona, en este caso el adolescente, desarrolle herramientas para identificar los pensamientos que interactúan con el estímulo y que se alimentan de las emociones, para generar distintas conductas, para modificar la conducta, ¿no? Recordemos siempre de que el estímulo es una situación externa, por lo cual no puede ser modificable. La emoción es una reacción, por lo cual se puede modificar de manera indirecta, y la conducta es una consecuencia, por lo cual se puede modificar, pero de manera indirecta. Entonces, la única situación que se modificaría de manera directa es el pensamiento instaurado. Yendo un poco más al núcleo de la autogestión emocional, vamos a encontrar la autorregulación emocional. La autorregulación emocional, como ven en el cuadro, ¿no? en el gráfico que tienen en pantalla, habla un poquito más desensamblado de todo este esquema conductual, ¿no? En el cual la reacción emocional da una situación de apertura emocional. Después de que se ha dado la situación y se ha interpretado esta situación, hay una reacción emocional, ¿no? Dijimos, es el estímulo, el pensamiento instaurado, las emociones, y se genera la conducta. Pero esta conducta tiene una consecuencia también. Esta consecuencia es una apertura emocional en la cual
para nosotros poder continuar nuestro proceso y hacer un aprendizaje de esta emoción y de esta situación, debemos pasar por, primero, identificar, mejor dicho, primero aperturarnos a la emoción, aperturar al sentimiento de la emoción, validarla. No solamente validarla, sino prestarle atención. ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué se da esta emoción? ¿Por qué es que resuena en mi pensamiento este estímulo con las consecuencias que se ha dado? Hay que darle un nombre. En esta autorregulación se le da un nombre a esta emoción. Podemos llamarle tristeza, angustia, dolor, miedo, cólera, ira, furia, como también podemos darle un etiquetado positivo, coraje, ¿no? Serenidad, alegría, jovialidad, etcétera, ¿no? Después de este etiquetado emocional pasamos a aceptar la emoción. En el proceso de aceptar la emoción es que nosotros vemos de que esta emoción no es ni positiva ni negativa. Hace ya muchos años hemos dejado de dar este etiquetado de emociones positivas y emociones negativas para encontrar de que toda emoción tiene un valor neutro y una potencialidad de positivo o negativo dependiendo de la orientación y la intensidad que le. Pasada esta aceptación, aceptamos esta emoción, aceptamos el uso que le estamos dando y pasamos a analizar esta emoción. Analizamos qué consecuencias ha traído el sentir esta emoción, qué consecuencias a nivel interno, a nivel propio y a nivel externo puede traer esta emoción que hemos percibido. Y por último, regulamos la emoción. Vamos a aplicar como si fuera una minería, vamos a aplicar la llave para poder regular si es que la emoción es muy intensa, reducir la intensidad, si es que todavía falta fuerza en esa emoción, aumentar la intensidad y así ir variando para adaptarnos en la sociedad. Todo este modelo es planteado por Hervás en el 2006, ¿no? Y es en esa misma investigación que él cita a Silva, quien habla de que la regulación emocional puede definirse como toda estrategia dirigida a mantener, aumentar o disminuir un estado afectivo en curso. Entendemos entonces por qué es importante la autorregulación emocional en el proceso de autogestión, por qué es vital, porque es el núcleo que va a ayudarnos a gestionar nuestras emociones de manera correcta, o si es que no tenemos una herramienta adecuada de autorregulación emocional, de manera incorrecta, ¿no? Gross menciona que es un proceso por el cual se ejerce una influencia sobre las emociones. Como hemos visto en el cuadro, hay situaciones, hay un momento en el procesamiento emocional de regulación en el cual nosotros analizamos la emoción y analizamos las consecuencias que ha generado. Y vamos a evaluar cómo es que experimentamos estas emociones y cómo es que las expresamos. Esto es muy importante de ver en la etapa adolescente, y es muy rico también de ver en la etapa adolescente, pues vemos cómo la mucha disposición de espacios de expresión emocional o de compartir emocional significan una variación en esta herramienta de autorregulación emocional del adolescente. Personalmente, en la experiencia les puedo hablar de que a nivel educativo, muchos adolescentes requieren espacios de expresión emocional o requieren inclusive de estrategias de autorregulación emocional, pues la sociedad ha tomado una dirección muy interesante con esta situación, dándonos como consecuencia adolescentes sensibles a las situaciones externas y por consecuencia requieren de mayor acompañamiento y orientación en la adquisición de estas competencias como la autorregulación emocional. ¿Cómo es que se relaciona la autogestión emocional con el deporte? En el deporte nosotros vamos a ver muchas situaciones en las cuales el deportista, tanto amateur como profesional, como de alto rendimiento a nivel individual y
y por equipo, se va a ver enfrentado a situaciones de potencial desborde emocional. Las vimos a un inicio y las podemos ver en el día a día. Un penal fallado en el fútbol, una goleada, una situación de, socialmente dicho, injusticia arbitraria, ¿no? En distintos deportes, son situaciones que pueden llevar desborde emocional. Un segundo lugar, una, una situación en la cual nosotros no entramos tanto en el cerebro del deportista muchas veces y no vemos que ese deportista se ha dedicado años de años en prepararse y muchas veces esa presión que siente puede ser una situación de potencial desborde emocional. La presencia en conferencias de prensa y actividades públicas, pues vamos a ver de que al menos en los deportes colectivos, no es todo el equipo el que da la cara, sino mayormente es el entrenador o entrenadora y dos, tres jugadores o jugadoras, ¿no? Entonces, ahí identificamos de que hay mucha presión social de lo que va a decir, pues queda registrado, pues queda como imagen del equipo, que puede venir de una derrota o de una victoria, ¿no? Y que muchas veces en estas conferencias de prensa se maneja mucho el morbo, ¿no? Con el cual se ha acostumbrado socialmente a los medios de comunicación muchas veces. También tenemos como situación en la cual se relaciona la autogestión emocional y el deporte, exigencias sociales y autoexigencia, ¿no? Hay una anécdota del Mundial del 2010, si no me equivoco, las eliminatorias, en las cuales teníamos como equipo para clasificar al Mundial por parte del continente africano, si no me equivoco, era a Marruecos, no, Costa de Marfil, ¿no? Y hubo un jugador, un delantero, ¿no? Que no se atrevió a patear un penal, no se atrevió a patear un penal y esto no generó polémica porque se manejó de manera interna. ¿Qué es lo que sucedió? Pateó otro compañero el penal y este penal fue fallado. Es ahí que ellos retornan, porque ahí pierden la clasificatoria, cuando ellos retornan a su país, este jugador es acosado y asediado socialmente al punto de que queman su casa por el haberse fallado este penal que los habría llevado al Mundial. Es acá que vemos el nivel de exigencia social que se da a un deporte, como puede ser cualquiera, ¿no? Hemos visto a los hooligans en el viejo continente, hemos visto también en nuestro continente, en nuestra parte del hemisferio, a las barras bravas, no solamente en nuestro país, sino en Argentina, en Brasil, en Colombia, ¿no? Y también hay un nivel de autoexigencia, en el cual, como les mencioné, nosotros no sabemos qué tanto se ha preparado este jugador o esta jugadora para la disciplina entre la cual se esté enfrentando. Y también debemos ver y tomar en consideración que se relaciona la autogestión emocional con el mundo interno del deportista. El deportista no es solamente una figura del deporte, valga la redundancia, sino que también es un ser humano. Es un ser humano con necesidades, es un ser humano con familia, con situaciones estresantes del día a día. Entonces, recordemos de que también hay un mundo interno del deportista, no es solamente su desempeño en el rendimiento, en el alto rendimiento o en el rendimiento amateur, ¿no? Es acá que la herramienta de autogestión emocional va a ser necesaria y estas son las situaciones a nivel general que van a poner en evidencia qué tanto el deportista puede desarrollar la autogestión emocional.
Estas situaciones se dan no solamente en el nivel del alto rendimiento, sino en el nivel amateur o hasta en la formación, en las academias formativas. Hay exigencias sociales, ya no es el mundo el que exige, sino es el papá, es la mamá, ¿no? Hay un mundo interno del deportista, porque muchas veces el deportista todavía sigue en el colegio, todavía tiene esas necesidades del adolescente que son propias de la etapa evolutiva. No hay presencia en conferencias de prensa o actividades públicas, pero sí hay un impacto que él puede generar a nivel del grupo social, y por ende también hay una situación en la cual se da este evidenciamiento de la autogestión emocional y esta necesidad de desarrollarlo. Y hay situaciones de potencial desborde emocional propias de la edad, ¿no? Propias de, como mencionaba eh, Erickson, ¿no? De la misma etapa evolutiva de esta crisis de identidad, ¿no? Y es ahí que nosotros vamos a ver cuáles son los beneficios del deporte en la autogestión emocional de los adolescentes. La práctica deportiva en los adolescentes va a significar de que ellos desarrollen distintas competencias, habilidades y competencias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que la experimentación, por decirlo de una manera, ¿no? Esta exposición, mejor dicho, a situaciones en las cuales eh, no se dan los resultados de manera adecuada, o de la manera esperada, mejor dicho, va a ayudar al adolescente siempre y cuando tenga la orientación y el acompañamiento respectivo a desarrollar una tolerancia a la frustración. ¿Por qué digo que siempre y cuando tenga un acompañamiento adecuado? Porque muchas veces sucede de que estos adolescentes, al experimentar tan continuamente una situación frustrante, se acostumbran, se habitúan, y es por ello de que deben tener una orientación para evitar esa consecuencia. También hay que ver que que va a ayudar a desarrollar una gestión adecuada del éxito y del fracaso. Esta situación emocional en la cual nosotros no solamente lloramos cuando fracasamos, pues muchos de mis colegas pueden dar fe de ello, inclusive de los asistentes pueden dar fe de ello, de que en algún momento, cuando se han desempeñado a nivel deportivo, así sea amateur, han sentido esas ganas de llanto, esa tristeza abrumante, ¿no? Así también debemos saber gestionar adecuadamente el éxito. Yo les cuento una anécdota, como bien mencionó la señorita Daniela, yo soy psicólogo deportivo de la selección de fútbol del Colegio Santa Rita de Casia, y por ello los estuve acompañando el año pasado en lo que es ADECOSUR. Al evidenciar un equipo que se había habituado al fracaso, ¿no? Se buscó cambiar el chip, como dicen, ¿no? Y buscar el éxito de manera procedimental. A mediados de septiembre-octubre, los jugadores del primer equipo del colegio lograron, en el primer tiempo de un partido complicado, una ventaja de 2-1. Y es en ese momento en que caímos en cuenta con con el entrenador, con los entrenadores, mejor dicho, de que nos habíamos saltado un proceso muy importante que era la gestión del éxito. Pues los jugadores comenzaron a gambetear, comenzaron a lucirse, por decirlo de una manera, pues habían asistido algunas compañeras suyas de la promoción, y el partido terminó 5-2 como score en contra del colegio. Es ahí que nosotros nos damos cuenta de que no es importante solamente enseñar a gestionar el fracaso, sino también el éxito. Esa alegría y esa exacerbación de las emociones que puede llevarnos a un fracaso a nivel deportivo, hablando objetivamente.
El trabajo en equipo es otra competencia que desarrolla el deporte y que va de la mano con la autogestión emocional. Pues nosotros para trabajar en equipo vamos a tener que gestionar de manera adecuada nuestras emociones y ir de la mano con las emociones del compañero. Y esta va muy de la mano con otras dos que vamos a mencionar más adelante, que es la empatía y el liderazgo. Pues no solamente debemos ser empáticos con nuestro compañero de equipo o con nuestro comando técnico deportivo, ¿no? Sino también debemos darnos cuenta de que es necesario en el deporte tomar el liderazgo para apoyar y acompañar al compañero, valga la redundancia, que está pasando por una situación de desborde emocional que puede suceder. Hay un partido del Barcelona en el 2004, no me equivoco, 2004-2006, en el cual Puyol se acerca a sus compañeros que estaban a punto de entrar en una gresca por una falta que se dio, y los aleja del grupo. Así les hayan cobrado la falta de ellos, él se acerca y los aleja del grupo. ¿Por qué? Porque toma la batuta de líder para gestionar de manera adecuada las emociones y no dejar que el desborde emocional los venza. Es acá que también vamos a ver otra de las habilidades y competencias que desarrolla el deporte, que es la toma de decisiones. Inclusive una situación que muchos actualmente ponen en su currículum vitae cuando buscan trabajo, es una situación que yo ya tengo bastante identificada con mis alumnos de secundaria, que es la toma de decisiones bajo presión, ¿no? Pues el deportista se ve enfrentado con situaciones en las cuales debe tomar decisiones bajo presión. Hay un partido justamente del 2016 de básquet, de las finales de la NBA, de los playoffs, si no me equivoco, es de los Cleveland Cavaliers contra los New York Knicks, puede ser, en la cual expulsan a la figura del equipo, a LeBron James, y debe tomar la batuta Kyrie Irving. Kyrie Irving toma la decisión bajo la presión de si es que perdían ese partido, ya no pasaban a la final, toma la decisión de ponerse el equipo al hombro junto con sus compañeros, por eso también es importante pues el trabajo en equipo, y toma la decisión de que en muchas situaciones bajo presión mantener la calma y poder tomar decisiones acertadas. La comunicación emocional es parte de estas competencias también que desarrolla el deporte, pues es necesario y se evidencia no en el campo de juego, sino en el camerino. En el camerino muchas veces se evidencia que es necesaria una capacidad adecuada de comunicación emocional, pues debemos ser capaces, valga la redundancia, de comunicar nuestras emociones de manera acertada y asertiva, sin abrumar, sin atropellar al compañero o la compañera. Por último, la capacidad de la adaptabilidad, ¿no? En la cual nosotros nos vamos a ver enfrentados a distintos eventos, a distintas situaciones, a través del deporte, no solamente a nivel de competencia, sino a nivel extradeportivo, con nuestros compañeros, con nuestros entrenadores, en fin, ¿no? Con la fanaticada, por decirlo de una manera, y es acá que el adolescente va a poder desarrollar esa capacidad para adaptarse a distintas situaciones, que engloba muchas de las otras de las cuales hemos hablado. Pero el deporte no solamente desarrolla habilidades y competencias que estén relacionadas a la autogestión emocional, sino también desarrolla virtudes, ¿no? que están relacionadas a la autogestión emocional. La disciplina, un jugador de fútbol, básquet, un jugadora de vóley, de la disciplina que sea, tenis, ping-pong, debe ser disciplinado con sus entrenamientos, con el cumplimiento. Y nosotros hemos visto muchas situaciones a nivel nacional en la cual promesas deportivas, como mencionando unas cuantas, nuestro jugador ex
mencionado Raymond Manco, ¿no? Se ven involucrados en situaciones disciplinarias que merman y minan este proceso deportivo. La perseverancia como virtud también desarrollada en el deporte que apunta a continuar con la autogestión, ¿no? Porque aquella persona que sabe gestionar adecuadamente sus emociones, no solamente se dedica a hacerlo un día o dos, sino que es constante, requiere constancia, requiere perseverancia, pues es un aprendizaje continuo. Compañerismo va muy de la mano con lo que hemos hablado del trabajo en equipo. Bondad, pues mencionamos en la anterior diapositiva de que hablamos de empatía entre las disciplinas que desarrolla el deporte, templanza frente a las situaciones de presión para tomar decisiones adecuadas y coraje. Un deportista nunca va a dejar de ser corajudo. ¿Por qué? Porque va a tener ese manejo, esa frustración de que muchas veces se fracasa, ¿no? El conocer el fracaso y el alimentarnos de él para fomentar nuestro coraje es aquel motor, es aquella gasolina, es aquel combustible que va a llevar a la movilización, ¿no? Y es una de las virtudes que desarrolla el deporte. Tenemos algunos ejemplos, como bien menciona, por ejemplo, Marcelo Roffé en su libro El entrenamiento mental, ¿no? Es importante evidenciar estas capacidades que se desarrollan, ¿no? Como es la autogestión emocional. Y hay un dato que él menciona en su libro del Pino en el 2012, en el cual se evidencia de que no hay de que los futbolistas con mayor inteligencia intrapersonal, que es uno de los componentes de la inteligencia emocional y que van con la autogestión emocional, ¿no? Si bien reciben mayor cantidad de tarjetas amarillas, amonestaciones, pero tienen un menor indicio de haber sido expulsados. Esto significa de que en el proceso de amonestación había un aprendizaje emocional, había una identificación, un análisis, perdón, y un aprendizaje, una adecuación y una regulación de la emoción para que posteriormente no perjudiquen al resto de sus compañeros. Menciona también en el mismo libro, unas páginas más adelante, ¿no? De que hay distintos componentes, como les mencionaba antes, que se dejan de lado muchas veces en el análisis futbolístico y deben ser evaluados por el psicólogo deportivo. La salud física y mental del jugador o de la jugadora, del deportista, de la deportista, la situación familiar, cómo influyen las relaciones de pareja y cómo estos deportistas pueden gestionar, cómo hay deportistas, mejor dicho, de alto rendimiento que pueden gestionar todo este mundo familiar, laboral, social, ¿no? Y pueden gestionarlo de manera adecuada, ¿no? A pesar de que muchas veces se demuestra bajo estudios de que el apoyo social, la calidad de apoyo que disfrutan los futbolistas es buena, vemos de que si bien el futbolista es responsable de crear estos vínculos, o el deportista en general es responsable de crear vínculos sociales, vemos de que por la constante movilización en la cual se encuentran los deportistas a nivel de disciplinas en equipo, a nivel de las ventas y compras de jugadores, hablando en este caso del fútbol, ¿no? Vemos de que eso puede dificultar establecer estos lazos sociales
que van a ayudar en la autogestión emocional y que es importante porque va a ayudarnos no solamente a identificar nuestras emociones, sino las del compañero. Muchas veces se suman a esta dificultad las pocas amistades que puede ya tener en este lugar a donde va y el manejo del idioma, ¿no? O también que muchas veces ya estos deportistas, en este caso menciona Rafael Rivera, de que son deportistas que ya han pasado por un historial y que tienen impacto social. Pero eso muchas veces también sucede con los adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos van creando una historia a nivel social en sus microcomunidades sociales y por ende ya tienen una imagen que deben manejar. Por último, tenemos dos ejemplos de buena autogestión emocional. Muchos recordarán esta situación en un partido del Barcelona contra si no me equivoco, es el Valencia, ¿no? En la cual estaba muy fuerte esta situación de racismo. En el fútbol continúa, valga decirlo, ya al menos en menor incidencia, y al cobrar un tiro de esquina, este jugador brasileño, Dani Alves, le he lanzado un proyectil desde la gradería. ¿Qué era este proyectil? Un plátano, haciendo alusión a sus raíces latinoamericanas, refiriéndose a él como mono, como simio y etcétera, ¿no? ¿Cuál es la común reacción de un deportista que no maneja sus emociones de manera adecuada? Desbordarse hacia las graderías, reclamar exaltado. ¿Qué es lo que hace Dani Alves en esta situación? Toma la fruta, la pela y se come la fruta y continúa con el juego. Esto evidencia que ha habido una gestión de sus emociones y que es consciente de que la emoción de la ira o la cólera en ese momento no le va a ser útil. Y gestiona sus emociones para no hacer de ella, ¿no? Tenemos en la otra diapositiva, ¿no? Mundial 2010, partido de semifinal, no, cuartos de final, Uruguay contra Ghana. Recordemos que había estado al borde de la eliminación Uruguay, gracias a un tiro en el área que fue bloqueado por el jugador Luis Suárez con la mano, y que eso generó un penal que posteriormente fue fallado por el delantero ganés, ¿no? Y ahí evidenciamos de que ha habido una mala gestión emocional por parte del arquero, y ha habido una buena gestión emocional por parte de este jugador con la número 13, que muchos lo conocerán como Santiago Abreu o por el Loco Abreu. ¿Qué sucede? Que siendo el último penal que podía darle la clasificación a Uruguay, juega con la mente del arquero. Al verlo nervioso, toma vuelo como si fuera a rematar con fuerza al arco. Y en ese momento toma la decisión, hace una toma de decisión presa en el momento en el cual hay mucha presión encima de él, porque hay todo un país que está contando con ese tiro de penal, y pica la pelota. Pica la pelota, hace una panenca, ¿no? Y es ahí que el arquero, abatido ya por esta gambeta que hace, esta técnica que usa Abreu, ¿no? No le queda más que mirar cómo ingresa la pelota al arco. Es una situación en la cual Abreu toma una decisión bajo presión que en ese momento le pareció correcta. Y el arquero pensó que la decisión que iba a tomar era correcta, pero se estaba dejando llevar por sus emociones. Y por último, tenemos lo que ha sido el Supertazón del año pasado, ¿no? En el cual los Chiefs y los 49ers se enfrentaban, ¿no? En esta final en Miami, que tiene miles de millones de espectadores y que tiene un rango de espectadores a nivel mundial
de por lo menos un 80% de la población, ¿no? Y en la cual, para el segundo cuarto, para la finalización del segundo cuarto, los 49ers iban ganando por una diferencia de por lo menos 15 puntos, 15, 17 puntos, ¿no? Para el final del partido, ha habido un proceso de gestión emocional por parte de los Chiefs, de los jefes de Kansas, ¿no? En la cual el partido termina 31-20 para los Chiefs, que iban abajo por 15 puntos en la primera mitad. Y se ve un proceso en ellos de no bajar los brazos, de gestionar esa frustración que están sintiendo por no poder ponerse arriba en el marcador, y la usan a su favor para, uno, poner nervioso al contrincante, y también para ellos motivarse. Esta es la bibliografía que ha sido utilizada para esta presentación, y quería, antes de pasar a las preguntas, ¿no? Mencionar cómo es que, al menos a nivel de experiencia, podría yo decirles que he evidenciado este beneficio que tiene el deporte como herramienta de autogestión emocional en los adolescentes. Tenemos en el equipo en el cual yo acompaño jugadores de segundo año en secundaria a quinto año en secundaria. Chicos de 13, 14, 15 años, 16 años hasta 17 años, a los cuales se les ha visto llorar posterior a un partido, a los cuales se ha visto de que sus padres pues son los principales agentes influyentes en ellos, son los principales también estresores muchas veces, y en los cuales no hay un desarrollo de autogestión emocional, no hay una gestión de las emociones, no se permiten ni siquiera validar, identificar o aperturarse a sentir. Es acá que pongo como evidencia de que muchas veces en el mundo adolescente es que se establecen, no muchas veces, sino mayormente, por no decir siempre, se establecen los cimientos para un deportista de alto rendimiento, ¿no? O para aquellos que simplemente quedan a nivel amateur. El deportista de alto rendimiento en su adolescencia muchas veces es alimentado por una fuerza invisible, como le dicen ellos, que la verdad es esta autogestión emocional, estas emociones que ellos van aprendiendo muchas veces en base al ensayo y error. Y es acá que es importante que nosotros acompañemos como psicólogos, futuros psicólogos, ¿no? Como orientadores, y en conjunto con los equipos técnicos y disciplinarios del deporte que se practique, ¿no? A estos adolescentes, a estos niños inclusive en las academias formativas, para que desarrollen una gestión de las emociones de manera adecuada, para que mañana más adelante, no solamente apuntando al nivel del deporte nacional, sino a la formación personal, podamos cumplir con ese objetivo que tenemos como profesionales del bienestar emocional, del bienestar mental, que es formar personas de bien, personas saludables emocionalmente, y formar agentes de cambio para el futuro del país. Eso sería todo. Les agradezco bastante por su asistencia. Estimada Daniela, creo que podemos pasar a la sección de preguntas, si es que alguien tuviera alguna pregunta. Así es, muchas gracias, licenciado. Los participantes pueden escribir sus preguntas en el chat y serán leídas para que el licenciado Arana
pueda responderlas. Muy bien, licenciado. La primera pregunta es, ¿cómo cambia la mente o cerebro de un estudiante mediante el deporte? A ver, me imagino que se refiere al nivel, a nivel cognitivo, más no a nivel biológico, espero, ¿no? Definitivamente es una evolución que toma tiempo, que toma un proceso bastante largo. Eh, lo que sucede que como se ha mencionado en la ponencia, a medida que va avanzando el aprendizaje del deporte, el desarrollo deportivo del adolescente, va a ir desarrollando ciertas competencias y habilidades, como que se le conocen ahora como las habilidades blandas, ¿no? Que van a acompañar en este proceso, no en el proceso deportivo, sino en el proceso formativo del adolescente. El adolescente va a mejorar siempre y cuando haya una disposición hacia el deporte que sea adecuada y que haya un acompañamiento, va a mejorar a nivel organizativo, en la toma de decisiones, a nivel de expresión, inclusive muchos jugadores de distintas disciplinas han aprendido a desenvolverse en el mundo como teniendo en cuenta eh, que han sido expuestos en sus inicios a experiencias sociales gracias al deporte. Tengamos en cuenta que el deporte no solamente desarrolla herramientas directamente como son las destrezas físicas o técnicas, sino también eh, une gente. Une gente no solo en los deportes de equipo, sino también en los deportes individuales, pues comienzan los adolescentes a involucrarse en distintos espacios sociales, ¿no? Es ahí que se desarrollan distintos aspectos, no solamente de la autogestión emocional, sino de toda la inteligencia emocional del, del deportista, del adolescente, como es la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, pues el mismo deportista va a ir en base a la autoexigencia, evaluándose y mejorando y corrigiendo. Entonces, es un proceso que toma tiempo, es verdad, pero que va a ir acompañado de distintas soluciones a nivel social y que van a ir principalmente eh, acompañados de una evolución formativa, ¿no? Y que van a tener que, como bien decimos siempre, ¿no? En la psicología van a tener que ir siempre con la disposición de parte del individuo. Muy bien, muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta es, ¿cómo se podría mejorar la autogestión emocional de los deportistas peruanos en deportes colectivos e individuales? Bueno, es muy importante la esencia de un psicólogo deportivo. Vayamos desde ahí. Mucho sucede de que estos equipos, ¿no? No solamente a nivel de equipos, sino las instituciones, por un tema de presupuestos muchas veces y no por el presupuesto que se les asigna, sino porque les exigen resultados, porque el componente social en el país a nivel deportivo es muy resultadista, ¿no? Y lo podemos evidenciar en el fútbol nacional, ¿no? Vemos de que exigen a los comandos técnicos resultados y por ende estos comandos buscan resultados a corto plazo. Como ya mencionamos, la autogestión emocional es un proceso a largo plazo. Y es ahí que estos comandos técnicos optan por los famosos coaches deportivos, ¿no? Esta situación
genera de que haya una situación de motivación, que haya un resultado a corto plazo en los jugadores, pero a largo plazo no hay un desarrollo formativo para que el jugador se sostenga a través del tiempo a nivel emocional. Lo primero que hay que hacer ahí es el trabajo del psicólogo deportivo. Un análisis del contexto, ¿no? A nivel personal y a nivel social. Hace poco estuve en una conferencia en la cual mencionaban una pelea de Muay Thai en la cual se enfrentaban un tailandés con un americano. El tailandés tenía 23 años, el americano tenía 32 años, y la diferencia de experiencia a nivel de peleas era de 10-1 a favor del tailandés. El tailandés tenía 200, 202 peleas en su experiencia, mientras que el americano tenía algo de 10 a 20 peleas, ¿no? Tenemos que analizar también el ambiente, la sociedad en la que se mueven, desde cuándo han sido formados. Es muy importante que esta formación vaya desde pequeño, no vaya a nivel ya cuando están en las profesionales, sino en las academias deportivas, en las academias formativas, Cantolao, Esther Gran Ventín, academias de tenis, academias de frontón, ¿no? Academias de básquet, de vóley, distintas academias que sean formativas, inclusive en los equipos de fútbol de los colegios. Es muy raro que uno vea que hay un psicólogo encargado de acompañar un equipo de fútbol o de básquet o de vóley en un colegio. Y es ahí que se van instaurando los cimientos para los futuros deportistas. Muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta es, actualmente los grupos deportivos, sea Alianza Lima, Universitario, Cristal, equipos de vóley nacionales, peruanos, etcétera, ¿cuentan con psicólogos deportivos? Tengo entendido que al menos de los equipos de fútbol que he mencionado, si no me equivoco, Cristal tiene psicólogo deportivo, la U tiene psicólogo deportivo, Alianza creo que también cuenta con psicólogo deportivo, no estoy muy seguro, pero la mayoría de los psicólogos deportivos a nivel nacional han optado por buscar desempeñarse en consultoras particulares, no tanto como particulares de los equipos deportivos, pues hay una situación ahí con la exigencia económica, ¿no? Y con la oferta también a nivel económico que tienen estos equipos, pues como menciono, nuestra sociedad es muy resultadista. Entonces, el presupuesto económico que ofrecen va acorde a los resultados que obtengan y como mencionamos, este es un proceso, entonces toma tiempo y eso es algo que muchas veces no se evidencia. Muy bien, licenciado. Muchas gracias. Eh, bueno, Bueno, hay una última pregunta. Dice, para aquellos que han padecido de una depresión y han perdido habilidades de coordinación corporal para jugar en equipo y autogestionar emociones, ¿qué le recomienda a usted? Primero, definitivamente debe haber un acompañamiento a nivel terapéutico como a nivel fisioterapéutico, que deben ir a la par. En este libro que les mencioné de Marcelo Roffé, ¿no? Sobre el entrenamiento mental, hay un apartado que habla de las lesiones y del acompañamiento psicológico que debe haber en los jugadores que han sufrido lesiones. Les pongo como ejemplo, este jugador del 2009, 2008-2009, Carlos Galván,
tiene un choque con Leandro Fleitas en un clásico de fútbol nacional. Se abren la frente, ¿no? En este choque, y es acá que posteriormente, ¿no? Se les nota con miedo al momento de querer saltar al cabezazo en distintos tiros libres, tiros de córner, ¿no? Y es acá que nosotros podemos evidenciar que sí, como mencionan, hay un impacto. ¿Qué debe haber ahí? Un acompañamiento. Normalmente se acude a todo el tema cognitivo-conductual, al enfoque cognitivo-conductual, para tratarlo como lo que son, ¿no? Como pequeños traumas, ¿no? Pequeños focos de ansiedad, ¿no? Y que van a ir abordados. Comúnmente se les aborda bajo la exposición progresiva, ¿no? Hice la misma pregunta hace poco en la charla que les menciono, y la respuesta del especialista fue bien simple. La idea es que la memoria, no vamos a poder eliminar esos recuerdos negativos que trae una lesión, que trae un impacto, que trae un accidente. El objetivo es saturar esas memorias negativas, entre comillas, por memorias de éxito en la misma situación. Si tuvimos el accidente dando un cabezazo en el fútbol y tenemos miedo de cabecear de nuevo, la idea es que hayan más experiencias de cabezazos exitosos que opaquen esta experiencia previa, ¿no? Muy bien, licenciado. Y finalmente, la última pregunta es, ¿usted cree que los entrenadores hacen bien al gritarles, llamarle la atención, inclusive con lisuras a los jugadores? ¿Aquello fortalece o debilita mentalmente al deportista? Bueno, definitivamente cada comando técnico, cada entrenador conoce a sus jugadores, ¿no? Me imagino que esto va un poco relacionado, por ejemplo, a lo que pasó con Natalia Málaga, ¿no? O a otros entrenadores a nivel nacional que tienen esta tendencia, ¿no? Que les puede solucionar el evento, la situación a corto plazo, como menciono, pero es cierto, tiene un impacto a largo plazo. Tal vez no necesariamente de que disminuyan su rendimiento, pero habitúas al jugador a un trato hostil. Entonces, este jugador se habitúa a este trato y cuando hay un trato democrático por parte de otro entrenador, por parte de jugadores de su mismo equipo, no hay un respeto, no hay una situación común para ellos. Y es por eso que hay muchos jugadores que a nivel de equipo, ¿no? Hablando netamente, por ejemplo, del vóley o del fútbol, jugadores que a nivel de equipo rinden porque están acostumbrados a este trato por parte del entrenador, pero que a nivel de selección no rinden, porque a nivel de selección el trato es distinto, ¿no? Entonces, sí hay una afectación. Debemos evidenciar también de que, como mencionamos al inicio, hay entrenadores que tienen estilos, ¿no? Que por ninguna razón ni motivo deben apuntar a la hostilidad, pero que sí se debe tener firmeza, pues también un estilo leniente o permisivo en el proceso de entrenamiento puede significar de que muchos jugadores o jugadoras pasen por encima del comando técnico. Muy bien, licenciado. Muchas gracias a usted por la conferencia de hoy e igualmente a todos los asistentes conectados de manera virtual. Cabe resaltar que en el chat voy a publicar el correo del licenciado por si alguno de ustedes tiene alguna consulta extra. Muchas gracias a todos y buenas noches. Sí.